Hoy quiero centrarme, no sé si a usted le ha pasado que un día usted descubre un versículo. Y usted un día descubrió un texto y fue como la luz. Encontré un versículo que transformó toda mi vida. Y que después de 20 años está ahí ese versículo recalcando, hablando, mostrando. Y para mí fue en ese año, 2005. Era nuestro último año de Instituto Bíblico. Bien, ya estábamos por venirnos para acá, estábamos terminando y me encontré un versículo. Pero la forma en cómo me lo encontré fue muy interesante. Como todo estudiante de Instituto Bíblico, pues, universitario, no tenía plata. Yo soy talla 10 y usaba tenis 8,5, eso es cierto. Eso es verídico. Entonces yo encogía los dedos porque yo quería hacer deporte. Entonces todos los días iba a mejenguear. 2 días jugaba básquet, 2 días jugaba fútbol, creo que un día jugaba tenis, imagínate, jugaba tenis, de blanco y toda la cosa, ¿verdad? Y solo un día descansaba. Pero obviamente esa tontera de usar zapatos que no es la talla de uno, ¿verdad? Comenzó a traerme consecuencias y comenzó una serie de dolores en las piernas hasta que un día, jugando básquet un miércoles, un frío hacía, y ya no aguantaba el dolor, salí, me enojé, me quité las tenis, las boté a la basura, estaba frustrado, enojado, me fui para mi casa, entré y tenía que hacer una tarea. Agarro, enojado, o sea, no era feliz, agarré la Biblia enojado, la abrí, voy a hacer esta tarea porque no puedo ir a hacer deporte, no puedo ir a mejenguear, y tenía que leer Oseas. Y comienzo a leerme el libro de Oseas, y en un momento llegué al capítulo 6, versículo 3, y ahí fue como que el versículo, boom, brilló. Dice Oseas, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Y ese versículo brilló tanto para mí y se me quedó tan grabado, y entre el enojo o la frustración de no poder hacer algo porque me dolían las piernas, y estando en último año de seminario con tareas, yo dije, estoy dedicando más tiempo a cosas secundarias y no me estoy ocupando en las cosas importantes. Y fue en ese momento, en ese año 2005, con 27 añitos, unos kilos de más, por cierto, ¿verdad? Que comencé a entender la importancia de conocer a Dios. Y comenzó en ese momento una jornada que no ha terminado, y mi experiencia es, y probablemente sea la suya, que entre más conozco a Dios, menos sé de Él. Es paradójico. Porque entre más nos acercamos a su grandeza y vamos viendo quién es Dios, se va haciendo más grande. Y realmente ese es el Dios que todos podemos conocer. Ahora, ¿por qué hablo esto? Porque estamos hablando de nuestros fundamentos, de nuestra misión, hacer discípulos de Jesús, enseñando e identificando qué es nuestra misión. Nuestra visión es ser una comunidad que se edifica y se equipa. Es decir, nosotros somos interdependientes, dependemos unos de los otros. Vea, si usted cree que usted viene a la iglesia a depender del pastor, está en la iglesia equivocada, porque aquí no puede depender de lo que hay de pastor. Es una mutua dependencia. Usted depende de mí como hermano en la fe, y yo dependo de usted como hermano en la fe, y procuramos ser una comunidad que edifica y que se equipa. Ahora, en cuanto a los valores, hablamos de 5 valores importantes. Somos una comunidad, una iglesia orgánica. Otro valor es la reproducción, que luego habló sobre hacer discípulos de Jesús. Erwin ha hablado sobre la misión integral, bien, que dedicamos un buen tiempo a estudiar esto. Y hoy vamos a hablar de la enseñanza. Un valor de esta iglesia que se va a sostener es que es una iglesia que su enseñanza es bíblica y contextual. ¿A qué nos referimos? Vamos a ir viendo lo que significa. Pero cuando hablamos de contextual, estamos hablando que entendemos la Biblia en el contexto en que fue escrita, y a través de puentes, bien, sabemos cómo aplicarla hoy. Y es un valor de nuestra iglesia. Esto creo yo que es innegociable. Bien, la enseñanza no va a pasar por otros modelos, va a ser un modelo de enseñanza bíblica, de las Escrituras, y contextual. Cosa que desde que yo estoy aquí hace 20 y resto de años, ha sido una característica de la iglesia del lugar. Una iglesia que enseña la palabra de Dios. Y también el próximo domingo vamos a hablar que la iglesia debe ser un lugar seguro. Pero para hablar de enseñanza contextual, afirmamos que somos enseñanza bíblica contextual, que estudiamos y exponemos la palabra de Dios en su contexto escrito. Porque si nos perdemos el contexto, y ahora vamos a hablar de Oseas más tarde, si no entendemos qué pasaba en Oseas,
¿Cómo vamos a aplicar eso a nosotros hoy? Podríamos cometer una serie de errores bastante complicados. Ahora, cuando hablamos de enseñanza contextual, no se trata simplemente de lo que el predicador de este lado dice. Y gracias a Dios, hay muchos hermanos que enseñan la palabra de Dios. Ervin, Leo, Raymond, el pastor Chino. Hay muchas iglesias, hermanos, que no tienen más personas quienes puedan enseñar. Y es un problema muy serio. Es un problema muy serio y acá Dios nos ha provisto de muchas personas. Pero esta parte, el valor de la enseñanza contextual, tiene que ver primero lo que se enseña desde aquí, bien, que es la primera parte de la comunicación, pero también tiene que ver con la segunda parte, que es la parte de los que estamos del otro lado. Cuando yo me siento a escuchar a Ervin, a Leo, a José Pablo, al pastor Chino, a quien sea, bien, yo tengo la responsabilidad de escuchar para vivir. Si mi mentalidad, yo vengo, escucho y me voy y no pasa nada, otra vez, y soy muy puntual en esto, estamos en la iglesia equivocada. Si la expectativa de alguien que viene a esta iglesia es, voy, me siento, escucho, y no se me va a desafiar, a motivar, a animar, a guiar, a que ponga en práctica lo que aplica, está en una iglesia equivocada. Porque la iglesia del lugar va a procurar siempre animarlo, desafiarlo, empujarlo, acompañarlo a que ponga en práctica los principios de la palabra de Dios. Entonces, dijimos que Oseas 6:3 habla de conocer y proseguir conociendo al Señor, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia era muy importante en Israel. Bien, la primera lluvia suavizaba la tierra, bien, estaba seca después del verano, cuando comenzaba a llover, la tierra comenzaba a suavizarse, bien, y era posible plantar. Plantaban, cultivaban y demás, y después esperaban que la lluvia tardía para que esta lluvia les diera el punto de crecimiento a los cultivos. Y en un pueblo 100% agrícola que dependían de sus cosechas para vivir, la lluvia era muy importante. Y la convicción de un pueblo que vivía en dos extremos, porque para este periodo de tiempo Israel vivía en dos extremos. Había un grupo que vivía en lujo y opulencia, y había un grupo que vivía en extrema pobreza. En medio de estas crisis, Oseas los exhorta y les dice, más allá del dinero que tengan o la pobreza que tengan, el llamado nuestro en el tiempo en que estamos es a conocer y proseguir conociendo al Señor. ¿De qué manera? Como cada día hay una esperanza de un nuevo amanecer. Por más difícil que sea la noche, por más complicado que sea un día, siempre hay un mañana. Y eso me habla de esperanza. Por más complicada que esté mi situación, la palabra de Dios va a llegar a tiempo. Como la lluvia que llegaba a tiempo para preparar y la lluvia que llegaba a tiempo para cegar, así llega la palabra de Dios. Es precisa. Ahora, nuestra responsabilidad como iglesia, como organización, bien, principalmente Ervin y mía, es de venir cada domingo y exponer la palabra de Dios en su contexto, para que sea expuesta y explicada de manera comprensible y que seamos desafiados a vivirla. Esa es la primera parte de la enseñanza y de la responsabilidad de la iglesia. No queda ahí. Hay una segunda parte sumamente importante, y es cuál va a ser la respuesta de los que estamos sentados cuando alguien enseña aquí. ¿Cómo voy a responder yo? Porque si simplemente, mis queridos hermanos, nos levantamos y nos vamos y no hay un seguimiento, bien, si usted por alguna razón, y no quiero juzgar, no es mi intención juzgar, pero si usted no participa en un grupo pequeño entre semana donde se discute lo que hablamos acá, y si usted sale de este lugar y no le da un seguimiento a lo que hoy hablamos, ¿cómo podremos responder? Por eso la iglesia procura iniciativas para que hayan espacios de respuesta. Vamos por favor a 2 Timoteo, capítulo 1. Porque la enseñanza tiene un lugar muy importante donde comenzar. ¿Dónde comienza la responsabilidad de la enseñanza? 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Dónde comienza? Comienza en casa. La enseñanza bíblica comienza en casa. Mi responsabilidad, ojo, no como pastor, sino como hijo de Dios, mi responsabilidad de crecimiento, la de Alonso, sea pastor o no sea pastor, esté bien o esté mal con el Señor,
esté pasándola bien o mal, indiferentemente, eso no importa. La responsabilidad del crecimiento espiritual es mía. No depende de nadie más. No es de mi esposa, no es del cuerpo de ancianos, no es de mi posición como pastor. No lo es. Dice el versículo 5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, le habla Pablo a Timoteo, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Dónde comenzó la formación de Timoteo? El pastor de Éfeso. ¿Dónde comenzó? En una campaña evangelística, en venir todos los domingos al culto, en servir en todos los ministerios posibles que había. ¿Dónde comenzó? Cuando la abuela fiel y la madre fiel dijeron, es mi responsabilidad que mi nieto, que mis hijos escuchen la palabra de Dios. Comienza en casa. Ahí comienza la responsabilidad de la enseñanza bíblica. La mía, yo delante de Dios, y luego la de mi familia. Pero más adelante Pablo le vuelve a hablar a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice Pablo a Timoteo, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido. ¿Cuáles cosas? Las que aprendió su abuela y su mamá, y en lo que había sido formado. Dice después, de las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido, su abuela Loida, su madre Eunice y de Pablo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Cuando hablamos de Pablo, de Timoteo que es una obra majestuosa en Éfeso, un hombre joven que asume la responsabilidad, que lidera esta iglesia, que crece bajo su ministerio, etc. Cuando Pablo le exhorta, ya finalizando su comunicación con él, le dice, ¿a qué apela? ¿A sus títulos de seminario? ¿A sus posiciones de servicio? No, a lo que has aprendido desde la niñez y en lo que te conservaste. Por eso, la enseñanza bíblica comienza en casa y comienza conmigo. Cuando uno es pastor o cuando está en iglesia, escucha mucha gente, y gracias a Dios no me ha tocado a mí en los últimos 5 años, pero cuando el pastor Chino estaba acá y teníamos reuniones, yo me acuerdo que muchos le dijeron a Chino, me voy porque en esta iglesia no crezco. Y yo me quedaba así diciéndole, Chino, pero ¿de quién es la responsabilidad? Porque aquí, porque yo no, la enseñanza y todo eso, no le encuentro mucho sentido. O sea, yo soy responsable de crecer, de madurar espiritualmente, no lo que me enseña el pastor. Si bien es cierto, es muy importante esta enseñanza, pero yo no puedo alimentarme lo que escucho 50 minutos una vez por semana. Ahora, fíjense cómo continúa Pablo a Timoteo, versículo 16, pasaje importantísimo. Toda, esta palabra toda significa toda la escritura y cada palabra. Muy bien, todo el contexto de la Biblia y cada palabra de las escrituras en el texto original es soplada, inspirada, dada con vida, bien, por Dios. Toda la palabra ha sido dada por Dios, trae vida. ¿Se acuerdan cuando Dios crea al ser humano? Lo diseña, lo acomoda, le hace la cabecita, las orejas, todo le pone ahí, ¿verdad? ¿Y qué hace al final? Sopló aliento de vida. Igualmente con la escritura, Él sopló este aliento de vida en la escritura. ¿Para qué? Para que los cristianos tuviéramos un libro sagrado. Fíjense, toda la escritura es inspirada y es útil. Esta palabra útil se puede traducir como ganancia. Es algo que me deja ganancia a mí. Es algo rentable. Bien, y es rentable ¿para qué? Enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. ¿Cuál es el uso de la palabra de Dios en la comunidad de fe? Enseñar, sí. Y nos gusta que nos enseñen, ¿o no? Cuando escuchamos un buen mensaje y aprendemos y vamos emocionados y muy bien. Pero nos gusta que nos reprendan. Cuando llega un hermano y me marca correctamente, me dice, mira, puedo conversar con vos. Es que hiciste, pasó, dijiste esto y creo que no está bien porque la palabra de Dios dice, no nos gusta que nos reprendan. Pero Pablo aquí le dice, es una función para corregir. Voy por este camino, vamos a enderezar. ¿Para instruir en qué? En justicia. Ahora, ¿con qué propósito? ¿Con qué razón? Toda la narración bíblica, cada palabra de la escritura ha sido inspirada por Dios, soplada por Dios y usada en la comunidad de fe.
para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. ¿Para qué? ¿Qué dice el versículo 17? A fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea completo, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Para esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando viene a nosotros y la recibimos, es que yo la recibo, la entiendo, y no es para guardármela en la mente. Cada enseñanza, hermanos, que vamos a hacer, que hacemos los domingos, en los grupos, en abril comenzamos los entrenamientos, que ahora vamos a anunciarlo, los ministerios de niños, jóvenes, mujeres, todo lo que se haga, no es para meter información y tenerla ahí y decir yo sé mucho de la Biblia. Es para llevarla a la práctica. ¿Cuándo? En la cotidianidad, como Ervin decía, para poder vivir que mis ojos, mis manos, mi trabajo, mi tiempo, mi familia sea para el Señor. ¿O de qué otra manera nosotros vamos a pretender vivir la palabra de Dios? Ahora, ¿qué tanto valor tiene la palabra de Dios? Vamos a Juan capítulo 17, por favor. Jesús en este capítulo maravilloso, Él va a orar por muchos de sus seguidores. Juan 17, Jesús ora por sí mismo, del 1 al 8. Él ora por la autoridad recibida y usada. Él ora porque concluyó la obra en el versículo 4. A partir del versículo 9 de Juan 17, Él comienza a orar por sus 12 discípulos. Dice versículo 9 de Juan 17: yo ruego por ellos, por los 12, no por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Ora por protección. Fíjense en el versículo 11, afirma esto: guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno. Los peligros que vieron estos hombres fueron grandes, y Jesús oró por ellos para que fueran protegidos. En el versículo 9 habla de que le pertenecen a Él. Pero cuando continúa avanzando y habla bien de cómo pueden ser protegidos estos discípulos, Él continúa narrando. Fíjense en el versículo 15: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Si usted se pone a recordar cómo fue la vida de los 12 discípulos después del tiempo de Jesús, no fue fácil, para nada fácil. De hecho, todos murieron de formas violentas, descuartizados, aserrados, crucificados, torturados. El que murió un poco más decente fue Juan en el exilio en Patmos. Y Jesús oró por ellos porque sabía de la presión que venía. Ahora, ¿saben cuál es una de las sentencias más firmes que hace Jesús? Versículo 16: ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. 17: santifícalos en la verdad. ¿Y qué dice después? Tu palabra es verdad. El Señor, cuando está a punto de irse, dejar su obra, no dejarle cualquier cosa, dejar su obra a sus seguidores, dice: Señor, santifícalos en tu palabra, porque van a enfrentar cosas difíciles. Y esa es la oración que nosotros requerimos hacer, para que nosotros seamos santificados. ¿Cómo somos santificados? Cuando oímos la palabra de Dios y ella transforma nuestra forma de pensar, y comienza un proceso que se llama santificación. Es decir, voy siendo más como el Señor. Pero, insisto en estas cosas, si yo no me dispongo a tener una devoción personal con el Señor, es más, si yo dijera, levante la mano, bueno, voy a hacerlo, levante la mano quien ha leído la Biblia este año en su casa, levante la mano. Todos la hemos leído, aunque sea una vez. Muy bien, ya no levanten la mano. ¿Quién ha leído la Biblia durante marzo, al menos una vez? Quizá alguno. Okay, ya no la levante más nadie más. Voy a preguntar, nadie levante. ¿Quién leyó la Biblia esta semana? No levanten la mano. ¿Quién la leyó esta semana? De los 7 días que llevamos, ¿quién tomó un tiempo y abrió las Escrituras? Leyó, reflexionó y oró. En privado. Tal vez sin bañarse, con un café. ¿Quién? No respondan. ¿Quién leyó la Biblia esta mañana para venir preparado a cantar al Señor, a ofrendar, a escuchar su palabra, a tener comunión? No me responda. Estos son los procesos que llamamos de santificación, de la necesidad de buscar al Señor. Probablemente usted dijo, bueno, era tarde, en la noche, en la mañana, indiferentemente de esto,
Cambie la pregunta y no me responda. ¿Qué tan constante soy yo? Dependiendo de mi lectura de la palabra de Dios y mi oración. De tomar un capítulo, unos cuantos versículos, cada día, orar en cuanto a eso. Y no le estoy diciendo de que haga un estudio, que haga una presentación o que use un montón de recursos. Le hablo de la sencillez de abrir las Escrituras, comenzar a leer y entender lo que el Señor me está hablando a mí, de cómo quiere que yo viva el día de hoy. De ahí depende nuestro crecimiento. Los que enseñamos, y puede preguntarle a Leo, a Ervin, la cantidad de horas que nos toma preparar un mensaje para ponerlo en 50 minutos, porque son horas o días enteros. El refuerzo de estar en las Escrituras es importante. Cuando hablamos nosotros de entender una enseñanza contextual, hablamos de la importancia de entender la narrativa bíblica, que es una sola historia, el contexto, el uso correcto de la teología, la voluntad de Dios, su misión, la ética, todo esto. Cuando entendemos que esto es importante, vamos a valorar la palabra de Dios. Cuando mal interpretamos la palabra de Dios, comienzan actitudes, por ejemplo, como la de Simón el Mago, que este hombre quería comprar el poder del Espíritu Santo, cosas equivocadas, teologías erradísimas como la prosperidad, pensar que la vida en Cristo es activismo, religiosidad, legalismo, o que son formas de abusos. Si no entendemos la palabra de Dios en su contexto y la aplicamos al día de hoy, probablemente alguno de estos errores podamos cometer nosotros. Por eso somos tan insistentes y somos tan puntuales en insistir en que si individualmente no tenemos un tiempo con la palabra de Dios, es algo que estamos fallando y que estamos siendo faltos en cuanto a esto, porque es algo fundamental. El valor de la iglesia lugar es este: estudiamos y exponemos la palabra de Dios considerando el contexto en que fue escrita y el contexto actual en que es expuesta. Cuando leemos la Biblia, debemos entenderla en lo que estaba pasando en ese momento. Tomar los principios y decir, ok, en lo que yo vivo hoy, en lo que estoy viviendo hoy, ¿cómo lo aplico? Es el desafío que la palabra de Dios tiene para nosotros. Nuestra fe se fundamenta ¿en qué? En la verdad. Nuestra fe está fundamentada en la verdad. Y la verdad no se construye, la verdad no se crea, la verdad se revela. Y ha sido revelada por Dios en las Escrituras. Entonces, el conocer la palabra de Dios es elemental para el Hijo de Dios. Empieza en casa y es una responsabilidad personal. Ahora, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si no conocemos al Señor a través de las Escrituras? ¿Qué pasa si yo como creyente decido vivir mi vida y no tengo un acercamiento responsable a las Escrituras y no conozco al Señor y sigo creyendo que busco y que estoy cerca al Señor, o lo estoy buscando de formas inadecuadas o de formas equivocadas? ¿Qué pasa si no conocemos al Señor? ¿Cuál es el problema que podríamos tener nosotros si no llegamos a conocer al Señor? Porque la forma de conocer a Dios, bien, es a través de las Escrituras, ¿cierto? A través de la palabra de Dios es donde encontramos el carácter, el poder, los mandatos, la esencia, bien, de quién es Dios y cómo Él busca que vivamos. ¿Qué pasaría? Bueno, podrían haber consecuencias. Yo pienso que tal vez pensaríamos nosotros como, sí, que Dios se va a enojar y que Dios me va a mandar una enfermedad por... No, yo no creo que ese sea el Dios que encontremos en las Escrituras. Creo que es un Dios muy distinto. Y creo que más bien el no conocer a Dios es el fruto de nuestras consecuencias. Es decir, vamos a vivir lo que nosotros estamos cosechando. Comencemos por favor leyendo acá Jeremías capítulo 9 versículo 24. Si alguien, sea quien sea, ha de gloriarse, bien, busca gloria, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues lo que es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. El Señor no comparte su gloria. El Señor es un Dios celoso, un Dios que no comparte su gloria, pero Él en Jeremías, Él nos enseña y nos dice, si una persona ha de gloriarse, que se gloríe en esto, en conocerme y comprenderme. El mismo Señor abre
ese camino, esa ruta, para que nosotros sepamos acercarnos directamente a Dios. Hay otro versículo, Juan 17:13, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Voy a vivir para siempre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Note cómo el conocimiento va en función de la persona de Dios. En Jeremías nos dice, conocerme y comprenderme, cómo actúo yo en la tierra. Porque el Señor está actuando en la tierra, en este mundo, con amor, derecho y con justicia. Esto es lo que a mí me agrada. A veces nos complicamos bastante la existencia. Y estamos buscando quizá en mística, en religiosidad, en cosas. Bueno, ¿cómo agrado a Dios? ¿Cómo le busco? Conocerme y comprenderme. Hablamos sobre vida eterna. Y tenemos el concepto, o se tiene el concepto de que la vida eterna es algo espiritual que va a pasar en el futuro. Yo no sé a dónde Dios me va a llevar y me va a poner ahí entre nubes. Ese no es el concepto. Esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, a Jesús. ¿Dónde? Donde Dios actúa, como Él actúa en la tierra con amor y con derecho. Que te conozcan a ti. Es decir, el conocimiento de Dios no es una acumulación de información, no es una perspectiva de lo que va a pasar cuando estemos en la presencia de Dios. Es ahora. Ahora es que podemos vivir nosotros la palabra de Dios. Fíjese por favor conmigo en Jeremías capítulo 7. Y guarde también por ahí a Jeremías, que vamos a ver un par de versículos. Jeremías 7, versículos 1 en adelante, dice así: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra del Señor, todos los de Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras engañosas, diciendo: este es el templo del Señor, es el templo del Señor, el templo del Señor. Saben, lamentablemente, bueno, yo creo que es Dios, o es Dios por supuesto, este año ha sido, de lo que he leído y lo que he estado estudiando este año, mucho me ha salido a luz temas de malas prácticas y cosas que son complicadas, bien, en muchas iglesias o en muchos lugares, bien, o en la vida cristiana en general, inclusive conceptos de creyentes. Erwin estuvo la semana pasada dando un taller de levanta en Grecia, en una iglesia, y estuvo enseñando, bien, y hablaba sobre la sumisión, y me contaba que cuando hablaba de la sumisión fue un ambiente así como medio tenso, y llevando la conversación se dio cuenta de algo: no tenían un concepto correcto de lo que era sumisión, o al menos, no digo que la iglesia, bien, al menos con la persona con quien conversó. Qué complicado cuando alguien no conoce conceptos tan elementales y fundamentales de la Biblia para vivir en el día a día. Qué complicado cuando se dice, bien, como dice acá, yo entro, es el templo de Dios y aquí hago mi religión, y es difícil. Por eso el Señor exhorta a que vivamos la palabra de Dios. Así dice el Señor: enmiende sus caminos, enmiende sus obras, y voy a morar en este lugar. No confíen en palabras engañosas. Es siempre buscar lo que enseña las Escrituras. Cuando hablamos de Oseas, bien, en el contexto de esta profecía, hablamos de que la condición de Israel era lujo y opulencia. Había dinero, ¿sí? Una vida abundante, rica, ¿verdad? Exactamente como lo que nosotros no tenemos, en abundancia, en opulencia, en el lujo extremo, pero entregados por completo al pecado. Una vida apartada del Señor, bien, y esta riqueza los llevó al orgullo, un pueblo orgulloso, con mucho dinero, mucho recurso, bien, y orgulloso, y le dio vía libre a la moral. Junto a esta riqueza, al mismo tiempo venía creciendo una extrema pobreza en los tiempos de Israel, donde, como es usual, los ricos abusaban de los pobres, la justicia vendía el soborno, bien, y los tribunales ganaba el que más dinero tenía, bien. El pueblo no estaba conociendo a Dios. Por eso Dios envía un profeta para decirles: vean, muchachos, si ustedes no me conocen y no actúan conforme a la voluntad del Señor, van a venir consecuencias. Y el concepto de conocer al Señor, bien, va a ser marcado en todo el libro.
iba a ser un serio llamado de atención para nosotros el hecho de conocer a Dios. Vamos a la primera mención que hace Oseas capítulo 4, un poquito más adelante de Jeremías. Oseas capítulo 4. Una consecuencia de no conocer a Dios es llegar a contender con Dios. Es tener una contención, estar en contra de Él. Bien, fíjense Oseas capítulo 4, versículo 1. Escucha la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene, mi versión dice querella, su versión dice contienda, ¿cierto? Juicio, contienda, juicio. Porque el Señor contiende, tiene querella contra los habitantes de la tierra. ¿Por qué? No hay tres cosas. No hay fidelidad, misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué dice su versión? ¿Qué dice la Reina Valera? ¿Que no hay qué? ¿Verdad? Ni misericordia, ni... Dios contiende con el pueblo. Dios se pone enfrente del pueblo y contiende porque dice, ustedes no me están conociendo. Jueces 2:10 dice que se levantó una generación, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué decía Jueces 2:10? Una generación que no conocía a Dios. Empezando el libro de Jueces. Si usted ha leído el libro de Jueces, una característica del libro de Jueces es la anarquía. Es decir, cada uno hacía lo que le daba la gana. No había rey, habían jueces, caían en pecado, quien quería mataba, quien quería no mataba. Era una anarquía absoluta, cada quien hacía lo que le daba la gana. Empezando los Jueces, el autor, que probablemente fue Samuel, él escribe, dice, en este tiempo no había conocimiento de Dios, no conocían a Dios. Y la generación que se levantó fue anárquica. Y lea las consecuencias de lo que es vivir distanciados de Dios. Santiago 4:4, bien, hablándole a aquellos que quieren retroceder de la fe, nos recuerda con palabras muy tiernas. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El no conocer a Dios genera contención. O sea, nos dice, Dios tiene querella, tiene pleito. Dios de pana, no me están conociendo. ¿Y cómo no lo estaban conociendo? En la forma en que estaban viviendo. No había justicia, no había misericordia, no hay conocimiento. Los ricos abusaban de los pobres, vivían vidas licenciosas. Santiago exhorta diciéndoles, almas adúlteras, se están enemistando con Dios. Si yo no conozco a Dios a través de las Escrituras, podría ser que yo esté contendiendo con Dios. Cuando Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Israel en un ministerio único, majestuoso, ¿quién no conoce a Moisés? Cuando Moisés iba de camino ya a cumplir su misión, Dios se le apareció a Moisés y lo quiso matar. ¿Han leído ese texto? Lo quiso matar. Y su esposa tomó a sus hijos y los circuncidó, porque Moisés no había obedecido la palabra de Dios de circuncidar a sus hijos. Y Moisés iba a hacer la obra, iba camino a liberar al pueblo de Israel, llamado por Dios, después de todo lo que Dios hizo, y Dios se le aparece y dice, lo voy a matar. Y tiene que venir su mujer y guiar hacia la obediencia. Si yo no obedezco a Dios, podría estar oponiéndome a Dios. Segundo concepto, mismo capítulo 4, versículo 6. Este versículo es muy difícil de explicar. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Qué dice Dios? ¿Me dan la espalda? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo si ustedes me están dando a mí la espalda? De hecho, eso fue lo que le pasó a Faraón en Éxodo 5:2. Cuando Moisés se le aparece a Faraón y le dice, dice Dios, Faraón, que dejes ir al pueblo. Y Faraón se levanta con su prestancia, ¿verdad? Como un pavo real, y le dice, ¿y quién es Dios? Yo no conozco a Dios. ¿Quién es Dios? Pregúntenle al final del libro de Éxodo si conoció a Dios, Faraón. Serias consecuencias. ¿Qué consecuencias vinieron sobre el pueblo de Egipto cuando se levantó un faraón que no conocía a Dios, que no conocía a José, que se ensañó con el pueblo de Israel? ¿Cómo terminó Egipto? La potencia mundial quedó totalmente destruida. De ser el reino más importante del mundo en aquellos tiempos, a quedar totalmente destruida. ¿Cómo era Egipto cuando José llegó y comenzó el periodo de la escasez y la abundancia? ¿Cómo prosperó Egipto?
¿Cuál fue el testimonio de José, de la nación de Israel en medio de Egipto? Pasaron casi 200 años de faraones que conocían el testimonio de José. Pero cuando el pueblo no conoce a Dios, eso genera orgullo. Y ese orgullo es como el orgullo de Faraón. ¿Quién es Dios? Yo no conozco a Dios, ni voy a responder a lo que Él dice. Cuando yo menosprecio su palabra, cuando no busco su palabra y no respondo a su palabra, me hago una pregunta. ¿Qué diferencia tengo yo con Faraón? ¿Qué diferencia? Al menos desde mi perspectiva, en mi caso, pues mucha diferencia no hay. Tercero, Oseas capítulo 4, versículo 14. Una perdición progresiva. ¿Saben? Hay muchas personas que están lejos de Dios hoy, que deberían estar cercanas a Dios por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, por cómo conocieron a Dios en un momento. Y estas personas que vienen a mi mente, uno y otro nombre, y quizá usted conozca a alguien, fueron personas en quienes Dios hizo tanto, que Dios fue tan misericordioso, tan bondadoso, tan lleno de gracia, inclusive hizo milagros en personas que estuvieron sentadas en estas sillas y hoy no están, y están lejos de Dios, distanciados de Dios. Probablemente una de las razones de su perdición progresiva fue que comenzaron a estudiar la palabra de Dios y comenzaron a las escrituras y darle más importancia a otras cosas. Nuestras decisiones reflejan nuestros compromisos. Bien, lo que yo decido refleja cuál es mi compromiso. Si ustedes están hoy aquí, si vinimos hoy aquí, no es porque alguien le obligó. Bueno, a nuestros hijos sí los obligamos a veces a venir, ¿verdad? Pero nadie los obligó a venir. Vinimos porque queríamos, porque necesitábamos. Hay personas que no vinieron. Unas están enfermas. Oremos por Nani, por don Guillermo, por María José, por doña Marlene. Personas que están enfermas y que yo sé que quisieran estar aquí. Pero hay personas que constantemente, bien, no que faltan una vez, constantemente no están. Y de pronto comienzan a distanciarse más y más y más y más y más. Y yo digo, ¿será por esto? Fíjense 4:14 de Oseas. No castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras de culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Dios le dijo al pueblo de Israel, les dijo, vean, el pueblo, ustedes se están perdiendo en prácticas de inmoralidad tremendas. Desde la ley del Antiguo Testamento fue establecido cómo se deben conducir. Yo los disciplinaba, los castigaba, les decía, les exhortaba. Pero ¿saben qué? ¿Qué más voy a hacer? Romanos capítulo 1 dice que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, ¿qué dice? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a la concupiscencia de su corazón, a sus malos deseos. Porque la gente que dijo, no, Dios, ¿sabe qué? Yo, gracias, pero no tengo muchas ganas. Y se comenzaron a alejar, no hubo conocimiento, hay una perdición progresiva. Acán, en Jueces capítulo 7, versículo 21, cuando toman la ciudad de Jericó, Dios les dijo, destruyan todo, no tomen nada del botín. Acán capítulo 7 dice que él vio entre los despojos un manto babilónico, unas monedas de plata y unos lingotes de oro. Y Acán vio, codició y tomó. Dios dijo, no tomen nada. Y Acán, ¿qué hizo? Vio, codició y tomó. Eva, le dijeron, no coma. ¿Y qué hizo Eva? Vio, codició y tomó. Cuando David tenía que estar en la guerra con su pueblo, se quedó en su casa, se levantó una mañana, vio, codició y tomó a Betsabé. Y vinieron las consecuencias. Acán vio los milagros de Dios. Vio cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo conquistaron la tierra, cómo los muros de Jericó caían milagrosamente, cómo Dios les daba la tierra, pero no conoció al Dios de los milagros. Vio lo que Dios hizo, pero no tenía un comprometido conocimiento de Dios. Y la cuarta, capítulo 7 de Oseas, versículo 11, imprudencia. Imprudencia. ¿Saben cuántos creyentes dicen, yo no sé por qué a mí me va tan mal? Y yo por dentro, ¿quiere que se lo dibuje o se lo escribo? ¿O cómo podemos explicarlo? 7:11. Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Siria. Cuando vayan, tenderé sobre ellos mi red.
Como aves del cielo los haré caer, los castigaré conforme a lo anunciado a su congregación. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en apuros y venían conquistas, venían guerras, venían hambres, venían necesidades, ¿saben cuál era la imprudencia del pueblo de Israel? La imprudencia del pueblo de Israel era no buscar a Dios. Fue su primera imprudencia. No busco a Dios. Señor, me están atacando. Señor, hay una hambruna en nuestra tierra. Señor, estamos enfermos. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Busco a Egipto, busco a Siria, busco otros recursos y me voy desesperado, viendo a ver quién me ayuda. Y normalmente la dinámica era que estos reinos al final terminaban seduciendo, castigando y conquistando al pueblo de Israel. Dios les había dicho, búsquenme. Si ustedes me buscan, si ustedes se arrepienten y me buscan, dice Miqueas, yo abriré las ventanas de los cielos y los bendeciré. Búsquenme, acérquense y me van a conocer y yo los voy a bendecir. Cuando nos pasa algo difícil, ¿cuál es nuestra primera respuesta? Ahora, no quiero espiritualizar todo y decir, me duele una uña, voy a orar para que se me quite. No hablo de esto, hablo de cosas importantes y serias. ¿Cuál es nuestra primera respuesta? ¿Dónde está nuestra confianza? Bueno, si me enfermo, tengo tantos ahorros, y eso es muy bueno, por supuesto, pero ¿está mi confianza en los ahorros o está mi confianza en Dios? Cuando vienen problemas, adversidades, bueno, tengo esta persona, este apoyo, este recurso, y es necesario, es importante tenerlos. Pero ¿dónde está mi confianza? ¿En estos recursos o en la persona de Dios? Cuando no conocemos a Dios, puede ser que estemos contendiendo con Él, que estemos actuando de una forma rebelde. Puede ser que haya consecuencias de nuestras decisiones. Dios no nos obliga. Si yo le doy la espalda a Dios, Él me va a disciplinar, por supuesto que sí. Pero si yo me vuelvo y me entrego al pecado, Dios va a decir, esto es lo que va a hacer, dele, vea las consecuencias que vienen después. Pero fíjese, una perdición progresiva. Comienzo a distanciarme. Hay un versículo que a mí me llama mucha atención en Génesis, cuando Lot se separa de Abraham. Usted sabe que Lot terminó siendo un gobernante, un líder en las ciudades de Sodoma y Gomorra. O sea, vivió de acuerdo a la cultura inmoral de Sodoma y Gomorra. Lot, el sobrino de Abraham. Cuando Abraham y Lot se separan, dice que Abraham le dijo a Lot, Lot, si usted va para allá, yo voy para allá, y si usted va para allá, yo voy para allá, separémonos. Dice que Lot vio y comenzó a ver toda la tierra de Israel, y comenzó a ver un valle muy fértil, bien, y que ese valle muy fértil llegaba a un punto máximo, bien, que eran las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y dice literalmente, y Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. No se fue a vivir de un solo golpe a Sodoma y Gomorra. Buena tierra, buena oportunidad, buen negocio, buen comercio, buenas necesidades. Está bien, entonces me queda más cerca y en esa necesidad, a un punto que ya entremos a vivir en Sodoma y Gomorra, hagámonos gobernantes, adoptemos su cultura y tengamos una perdición progresiva. Cuando Lot quiso darse cuenta de lo que estaba pasando, iba escapando con sus hijas, con su esposa que murió calcinada y cometiendo pecados abominables, sus hijas con él. No hubo un conocimiento de Dios, no hubo temor de Dios, la imprudencia. Termino con un par de cosas que es importante. Entonces, Oseas nos dice, un pueblo alejado de Dios en el pecado y en el orgullo. ¿Qué quiere Dios de mí? Oseas 6:6. Después de en el versículo 3 decir, conozcamos y esforcémonos en conocer al Señor, Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Hebreos capítulo 10, por favor. El autor de los Hebreos también nos llama la atención en esa dirección. Dice en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 5, dice, por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí yo he venido, está en el rollo del libro, está escrito de mí, he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Cuando Dios, y voy a usar algo muy humano, cuando Dios ve la necesidad del mundo, bien, cuando Jesús ve la necesidad del mundo, y estoy aquí parafraseando,
Jesús dice, Señor, no quieres sacrificios, no quieres el sistema del Antiguo Testamento, no quieres esa religiosidad. Y dice literalmente en el versículo 5, no has querido ofrenda, me diste un cuerpo. Fue mayor la ofrenda de la vida de Cristo viniendo a este mundo que esa adoración que se hacía de una forma superficial. Él quiere, su voluntad es que vivamos de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en este pasaje. ¿Qué quiere Dios de mí? No quiere más sacrificio, más holocaustos, más religiosidad. Yo soy cristiano, qué pura vida. Dios quiere conocimiento. Dios quiere que sepamos quién es Él y que vivamos de acuerdo a su voluntad. Y hablamos entonces de que ahora sí, conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová. Hace un momento yo dije que nuestras decisiones reflejan nuestros compromisos. Lo que yo hago es lo que hay en mi corazón. Y no nos engañemos, hermanos, diciendo, no, es que no es tan así. Es así. Las decisiones que yo tomo revelan los compromisos que hay en mi corazón. Cuando yo estaba en mi último año de instituto, para mí era más importante hacer deporte que estudiar. Y todo lo que estaba haciendo, disfrutando con amigos y lo que hacía, era más importante todo el deporte que conocer a Dios. Y cuando me senté enojado, frustrado, mal, y leí todo el libro de Oseas, llegué a entender esto. No es posible que en mi corazón haya un ídolo de que algo tan estúpido como el deporte en ese momento, algo tan superficial, que es importante, por supuesto que sí, pero estaba ocupando un lugar más importante que Dios. Y si el deporte ocupaba un lugar más importante que Dios, probablemente ocupaba un lugar más importante que mi esposa. Y el resto de mi vida iba a ser en función de eso. ¿Por qué? Porque mis decisiones reflejan mis compromisos. Yo estaba comprometido en hacer algo todos los días de la semana. Y todo lo que hacía, hablaba, era en función de eso. Inclusive en mi tiempo de prepararme en el seminario, era más importante otras cosas que conocer a Dios. Por eso estos versículos persisten una y otra vez en mí, en decir conocer a Dios. Ahora, conocer a Dios no es acumular conocimiento y decir, me sé la Biblia tapa a tapa y me leo un montón de cosas. ¿Saben con qué tiene que ver? Tiene que ver con un desarrollo integral del ser. Y termino, le robo un minuto nada más, con Colosenses 3:16. Un segundo nada más. Colosenses 3:16 al 17, Pablo nos enseña que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios y con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios Padre. Esta es la vida que yo quiero vivir. Ahora, seguí haciendo deporte, seguí mejengueando, todavía soy un intento deportista todavía, sí. Pero tengo claro qué es lo importante. Y tengo claro que aquí hay una responsabilidad donde dice, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Yo tengo el compromiso delante de Dios de amonestarlos y enseñarlos a ustedes. Ese es mi compromiso, no porque sea pastor, sino porque somos hermanos en la fe. Y ustedes, cada uno de ustedes, tiene el compromiso de enseñarme y amonestarme, porque usted es mi hermano en la fe. Si yo no conozco a Dios y yo no modelo un desarrollo integral en mi forma de pensar, en lo que yo siento en mi corazón y en lo que yo vivo en mis decisiones, ¿cómo los puedo apoyar a ustedes? ¿Cómo me puedo dejar apoyar a mí? Tiene que ver con un carácter, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el carácter del creyente. ¿Y cómo viene? Conociendo a Dios. Entonces, ¿conoce usted a Dios? ¿Sabe quién es Dios? ¿Qué es lo que busca de usted? ¿Sabe dónde encontrarlo? Aquí. Primeramente aquí. Aquí lo va a encontrar usted solito con Él, lo va a encontrar. Y después hay una comunidad dispuesta para seguir juntos avanzando y conociéndolo a Él, porque esa es nuestra forma de vivir delante del Señor.